Buenos días, mis amigos de YouTube. Hoy me traen esta moto AKT SL 125 para que tiene un problema que no manda chispa. O sea, prende por la pata o rodada, pero por el start no prende. Entonces aquí, como podemos ver, le damos y no manda. Entonces, lo más probable cuando es así es que no tenga buena chispa en la bobina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar. Vamos a darle a ver cuánta chispa tiene. Como puede ver, aquí tenemos una chispa muy... manda algo, pero deja de mandar, entonces no prende. Entonces vamos a ponerle a que la moto prenda más fácilmente. Lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un sistema, el sistema que le pusimos en el otro video al NKD, para que prenda más rápido. Vamos a darle por la pata a ver cómo prende. Entonces está rogada para prender. Ahí prendió, le cuesta mucho para prender. Pero lo que vamos a hacer es ponerle aquí el sistema para que tenga una corriente más óptima. Así que empezamos. Bueno, ya volvimos, ya tenemos aquí la moto fuera del CDI. Entonces el CDI, vamos a hacer este método, voy a hacer nuevo el método porque hay muchas personas que me han dicho que el otro método es un poquito complicado para las personas que no saben mucho, ¿no? Entonces vamos a hacer el método del cable, no vamos a tocar nada en la farola, vamos a hacer el método normal. Pero ¿por qué no me gusta a mí este método? Porque este cable negro que pueden ver aquí, en el medio aquí, es el que alimenta toda la moto. Entonces por aquí pasa el cable negro, alimenta el pito, alimenta lo que es el flasher, alimenta la pera del freno que está por aquí. Vamos a buscar, esta es la pera del freno, como pueden ver. Entonces aquí tenemos siempre el cable negro. Entonces, ¿qué pasa? Ese cableado completo viene y por acá más o menos, por aquí viene el cable negro y se conectan aquí muchos cables negros de todos los circuitos de adelante, y aquí viene un solo cable negro hacia acá atrás que alimenta el regulador, retorna al regulador, alimenta el flasher y alimenta la pera del freno. ¿Qué pasa? Si el cable viniendo aquí se rompe, al romperse se va a quedar sin corriente lo que es el flasher, lo que es la pera del freno, y la moto sigue funcionando cuando ya trabajando originalmente con su CDI, ¿no? Y mucha gente ni siquiera se da cuenta de eso. Pero entonces cuando se llega a romper ese cable, como el CDI está pegado de ahí mismo, se va a quedar la moto sin corriente. Y esto siempre se suele partir porque aquí, siempre como gira la cabrilla, la dirección gira para allá y para acá, se rompe siempre el cable aquí. Entonces con el cable blanco, como ese cable blanco no tiene añadidura en ningún lado, es un cable directo y la posibilidad que se rompa es muy poca. Es muy poca la probabilidad que se parta el cable, ¿no? Pero es un poquito más complicado porque allá la antena farola hay que cortar, hay que añadir y esto. Entonces este método lo voy a hacer mucho más fácil, así que bueno, vamos a empezar. Sacamos el CDI de acá. Este es más fácil para principiantes. Sacamos acá esto, sacamos esto, sacamos este aquí, sacamos aquí. Bueno, aquí como podemos ver, vamos a medir acá. Sacamos los cables del CDI, ponemos el cable rojo de nuestro multímetro. Bueno, entonces aquí medimos, ponemos nuestro cable rojo aquí, rojo con negro, el cable rojo positivo, y pegamos este de una masa. Entonces nos va a marcar lo que pasa con todas las AKT y SL ahorita. Marca 473 cuando este CDI viene para que trabaje con 350 ohmios. Entonces, ¿qué pasa? La moto no manda una chispa precisa, se apaga, no es constante, entonces no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle este CDI que está aquí, que es de una KT 110,
Ojo, cuando vayan a comprar el CDI, fíjense que sea nada más de 4 cables. Porque el de 5 no funciona, porque el de 5 es de corriente alterna, igual que este. No sirve el de 5 cables. Si no consiguen este CDI, consiguen este, que es el de una KT XM180, y también hay una KT TTR200 y 180 CR5 que usa un CDI parecido a este, igual a este así, pero con las puntas así como esta. Sería mucho más fácil de adaptar a una moto de esta, solo que es mucho más caro. El CDI vale por ahí 80.000 pesos. Lo pueden hacer. Entonces le voy a dejar el diagrama de cómo instalar este, que también pueden usarlo para instalar el de la TTR200 o el de la CR5, y cómo instalar este. Ya se lo dejo en el video, los diagramas, ¿no? Entonces, ¿qué harían aquí con este? Con este no tendrían que hacer casi nada. Solamente aquí, estos cables todos así como van iguales. Pulsor aquí arriba, aquí la bobina de alta de este lado, aquí abajo la masa, y aquí abajo sería el negativo de la pulsora, que sería el cable verde con blanco, y aquí solamente tendrían que ponerle un positivo, y al cable de la pulsora le añadirían con este método el cable blanco con negro, que es este que está aquí, para que al yo quitar el switch haga un pequeño circuito en la pulsora y se apague la moto. Pero como el video que vamos a hacer no va a ser con este, lo vamos a hacer con este, aunque le voy a mostrar cómo funciona con este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar algo punzante para sacar los cables de aquí. Aquí apagamos nuestro multímetro, no se gaste la batería, y sacamos los cables con algo punzante. Yo tengo esta herramienta, este destornillador, que está hecho ya para eso. Lo que hago es hundir, muevo un poquito y ya salen todos los cables. Entonces aquí vamos a sacar este cable que está acá, lo sacamos este, y nos haría falta, esto es con el CDI, este es el método con el CDI de XM180, es muy fácil, no tiene ciencia. Aquí ponemos la pulsora, aquí ponemos la bobina captadora, o la bobina, aquí ponemos la bobina de alta, aquí la pulsora, y aquí ponemos, esta es la masa, el verde con blanco de la pulsora, la ponemos acá, ponemos este aquí, que es la masa de la moto, y aquí abajo tendríamos que poner un positivo. Ya vamos a buscar un cable para poner un positivo. Bueno, no conseguimos un cable, entonces compré un conector, pero vamos a poner este cable. Ponemos aquí. Yo lo hago de esta forma, yo agarro el terminal para que no se salga. Primero lo pongo así, ¿no? Lo pongo así, lo aprieto con esto, aquí, lo aprieto con este aparato, lo aprieto así, ¿no? Después agarro el cable y lo paso así y lo aprieto aquí, y ahí ni porque haga lo que le haga se sale. Aquí ni porque le haga lo que le haga se sale. Entonces, y aquí tenemos nuestro cable. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como pueden ver, yo agarro, le pongo aquí esto, cable amarillo, y un ejemplo, le pongo, entonces pongo este cable aquí en el negro del flasher, lo pueden ver aquí, lo pongo aquí, ahí. Aquí este es el cable del switch, ¿no? Entonces pasamos el switch y vamos a ver cuánta chispa nos manda con ese CDI de AKT XM180.
conectamos acá. Vamos a ver cuánta chispa nos manda. Cuánta chispa nos manda aquí. Bajamos. Sacamos. Vamos a ver qué tan precisa es la chispa. Vean la cantidad de chispa que manda. Ahora vamos a prender. Yo como prende ahora de una. Ahí como pueden ver en el video. Ahí la moto prende de una. ¿Sí? Ese es el método con el CDI. Entonces, con CDI AKTX M180. ¿Cómo hacemos para que corte la corriente aquí el CDI? Muy sencillo. Este cable se lo conectamos. Aquí el cable este lo vamos a conectar, el cable negro con blanco de la pulsora. Como pueden ver aquí, esto lo estoy haciendo así porque yo no le voy a poner este CDI a esta moto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prendemos de nuevo, prendemos y aquí con el switch, miren, se apaga la moto, prendemos. Y aquí con el run, este run no está trabajando, pero aquí con el switch apaga. Entonces ese es el método con el CDI, de una XM180. Ahora vamos con este CDI, que es el que ustedes quieren, que es el de AKT110, que es el que ahorita es relativamente más barato que este, pero también se está agotando y está aumentando el precio por la demanda que tiene el CDI. Quitamos todos los cables. Entonces aquí, para un CDI, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es volar este cable. Este cable lo eliminamos. Y aquí pelamos este cable, le abrimos para que tenga pelito. Y entonces este cable verde lo vamos a empalmar. El cable verde con blanco lo vamos a empalmar con el verde. Vamos a empalmar con el verde. Lo empalmamos fácilmente. Lo empalmamos aquí. Y aquí tenemos nuestra pulsora con masa. Y el cable blanco, este que está aquí, lo vamos a cortar también. Y se lo vamos a empalmar a este cable azul con blanco, que es donde vamos a tener el corte, de corriente. O sea, este cable lo que va a hacer cuando yo pase la masa, como se lo puedo mostrar aquí, ponemos el multímetro en continuidad, y cuando el switch esté, vamos a poner el cable. Entonces cuando el switch está pasado no va a pitar, pero cuando lo quite se va a masa. Entonces lo que hace es que este cable se ponga masa, haga un circuito y apague la moto. Más fácil. Pelamos el cable y ponemos el cable, lo añadimos con este que está acá. Y entonces aquí tenemos pulsora, masa y bobina de alta. Entonces aquí ponemos pulsora arriba. Vamos a ponerle su pachita original para que se vea mejor. Aquí tenemos la pachita de él. Vamos a poner aquí. Ponemos acá. Le jalamos las paticas esta de nuevo, la alita que tiene aquí, para que se quede en la pacha.
para que se quede en la pacha. Aquí sacamos y ponemos aquí arriba, aquí abajo la masa, aquí arriba la pulsora y aquí arriba la bobina de alta. Y aquí usamos este cable amarillo para el positivo. Para el positivo. No nos calza bien. Entonces, ya tenemos los cables. Forzamos nuestro, como esta pacha no es la de él, doblamos aquí un poquito para acá, un poquito para acá y forzamos la metida de este plástico para que nos cojan. Ahí, como pueden ver, ya ahí quedó. Entonces vamos a encintar. Bueno, ya encintamos. Vemos la cinta. Sí. Encintamos aquí estos cables. Encintamos estos cables. Encintamos la masa. Ya encintamos los dos. Aquí agarramos. Jalamos la alita de la masa. La volvemos a meter acá. Ya tenemos todo aquí listo, como pueden ver. Vamos a poner el positivo. Es este que está aquí. Lo ponemos, lo hundimos. Ahora vamos a hacerle la conexión. Vamos a poner cinta para que añadir el cable. Que se vea igual. Se vea como que si es de acá. Entonces ya aquí prácticamente tenemos el CDI original. Tenemos el CDI. Entonces ahora vamos a buscar de dónde poner este cable amarillo. Lo más fácil de todo sería colocar este cable amarillo así. Como pueden ver, un ejemplo. Ponemos esto aquí y este cable, aquí hay un cable negro, el del medio. Lo ponemos aquí. Como pueden ver, ahí lo ponemos y ahí debería prendernos de una. Ahí prendió con el cable aquí. Yo no lo voy a hacer de esa manera. No lo voy a hacer de esa manera porque no me gusta. Pues, o sea, yo voy a cortar aquí el cableado aquí, lo corto, busco el cable negro con blanco y ahí lo empato. En mi parecer, ustedes lo pueden poner de aquí, pueden poner un cable más largo y añadirlo aquí si es más fácil para ustedes. Pueden ponerlo de la pera del freno, que es esta que está aquí, de la pera del freno. Pueden ponerlo del negro, el cable negro del flash, el cable negro de la pera. Eso ya es cuestión de gusto de ustedes. Lo pueden poner el cable negro del regulador. Ya eso es cuestión de gusto, ¿no? Yo voy a cortar y lo voy a poner aquí. Para mí es más fácil y más seguro. Entonces yo aquí voy a cortar. Corto aquí, abro el cableado aquí mejor. Para mí es más fácil hacer esto, ¿no? Porque
Pero si a ustedes le da miedo cortarlo, ya saben, lo pueden añadir. Busco el cable negro, que es este cable que está acá. Mira cómo está aquí. Hacemos un pequeño cortecito. Ahí tiene una arandela. Eso de ahí. Un pequeño cortecito. Hacemos un pequeño cortecito. Agarramos acá. Le metemos el punzón así. Ponemos el cable. Y lo añadimos al cable negro. Nos va a hacer un circuito. Insertamos. Estamos aquí. Ya insertamos, entonces pasamos el switch. Y ahí prendió de una. Quitamos la switchera. Entonces ya el run nos queda trabajando normal. Ya el run, como pueden ver ahí, el run no nos queda al revés como en la NKD, nos queda normal. Apaga y apaga en su switch normal sin modificar nada. Aquí en la farola no tuvimos que destapar la farola, es un método mucho más sencillo, mucho más fácil, no tuvimos que modificar nada. Y eso es todo, mi amigo. Bueno, suscríbanse al canal, ya saben. Si no consiguen ese CDI pueden comprar este es mucho más caro, o pueden comprar el de la KTT TR200 o el de la TR5. O sea, ya saben cómo es. Ya ahí quedó bien, ya ahí quedó con buena chispa. Vamos a hacer una prueba de chispa para que vean qué tan eficiente es la chispa. Y lo bajamos. Vamos a acercar. Sacamos acá. ¿Sí? Vieron la cantidad de chispa que ahora bota a cuando empezó el video, es muy diferente. Así que bueno, eso es todo. Que pasen un feliz día. Suscríbanse al canal, compartan. Si no les gustó el video, denle no me gusta, y si les gustó, denle me gusta. Acepto críticas, y si necesitan algún tipo de preguntar algo que no saben, que tienen dudas, pueden dejármelo en los comentarios y yo les responderé rápidamente. Así que bueno, hasta la próxima.